La historia de David y Goliat es uno de los relatos más conocidos del Antiguo Testamento de la Biblia, específicamente del primer libro de Samuel. Este episodio no solo tiene un significado religioso y moral, sino que también refleja aspectos históricos, políticos y sociales del antiguo Israel. El relato se sitúa alrededor del siglo XI a.C., durante el periodo de los jueces y la transición hacia la monarquía en Israel. Este fue un tiempo de fragmentación política y conflictos constantes con los pueblos vecinos. Los filisteos eran un pueblo de origen indoeuropeo, posiblemente relacionado con los pueblos del mar, mencionados en registros egipcios, que se estableció en la costa sur de Canaán, en la región conocida como Filistea, de donde deriva el nombre Palestina. Eran una potencia militar avanzada, con tecnología superior en armas y tácticas de guerra, lo que los hacía una amenaza constante para los israelitas. En este periodo, Israel era una confederación de tribus sin un gobierno central fuerte. Los filisteos representaban una amenaza existencial, ya que controlaban áreas estratégicas y limitaban la expansión israelita. La historia de David y Goliat refleja la lucha de un pueblo menos organizado y tecnológicamente inferior contra un enemigo poderoso. En tiempos antiguos, los filisteos y los israelitas estaban en constante guerra. En una de esas batallas, los filisteos reunieron a su ejército en un lugar llamado Soco, en Judá. Se posicionaron entre Soco y Azeca, mientras que el rey Saúl y el ejército de Israel acamparon en el valle de Ela. Los dos ejércitos estaban separados por un valle, los filisteos en un monte y los israelitas en otro. Entre los filisteos había un guerrero temido por todos llamado Goliat, un gigante de casi 3 metros de altura. Estaba completamente cubierto con una pesada armadura de bronce, llevaba un casco del mismo material, y solo su cota de malla pesaba casi 60 kilos. También usaba una lanza tan grande que parecía un tronco, con una punta de hierro que pesaba alrededor de 7 kilos. Además, tenía un escudero que lo acompañaba para protegerlo. Mientras tanto, en Belén, había un joven llamado David, el hijo más joven de Isaí. Isaí tenía 8 hijos, y los 3 mayores estaban en el ejército de Saúl, luchando contra los filisteos. David, en cambio, no era un soldado, se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre. Un día, Isaí llamó a David y le dijo: «Lleva este grano tostado y estos 10 panes a tus hermanos en el campamento. También lleva estos 10 quesos al jefe del ejército y asegúrate de ver si tus hermanos están bien». David se levantó temprano al día siguiente, dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y partió hacia el campamento. Cuando llegó, el ejército de Israel estaba saliendo al campo de batalla y dando el grito de guerra. David dejó los alimentos con el encargado de provisiones y corrió hacia las filas del ejército para buscar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, apareció Goliat desde las filas filisteas y repitió su desafío, como lo había hecho durante los últimos 40 días. David escuchó sus palabras y vio cómo los soldados israelitas se llenaban de miedo y huían. Ellos decían entre sí: «¿Has visto a ese hombre? Es un gigante que ha venido a humillar a Israel». Pero el rey ha prometido grandes riquezas, la mano de su hija en matrimonio, y eximir de impuestos a la familia del hombre que lo derrote. David, intrigado, preguntó: «¿Qué harán al hombre que venza a este filisteo y libere a Israel de esta vergüenza? ¿Cómo se atreve este filisteo a insultar al ejército del Dios vivo?». Cuando su hermano mayor, Eliab, lo escuchó, se enojó con él. «¿Qué haces aquí, David? ¿Con quién dejaste las pocas ovejas en el desierto? Conozco tu arrogancia, solo viniste a curiosear». David respondió: «¿Qué he hecho ahora? Solo estoy preguntando». Las palabras de David llegaron a oídos del rey Saúl, quien lo mandó a llamar. Cuando David estuvo frente a él, le dijo: «No te preocupes por este filisteo, yo iré a pelear contra él». Saúl lo miró sorprendido y dijo: «No puedes luchar contra él. Eres solo un muchacho, y Goliat ha sido un guerrero desde su juventud». Pero David respondió con confianza: «Yo cuido las ovejas de mi padre. Cuando un león o un oso viene, y se lleva un cordero, yo lo persigo, lo ataco y lo mato. Este filisteo será como ellos porque ha insultado al ejército del Dios vivo. El Señor que me libró del león y del oso también me librará de este filisteo». Convencido, Saúl dijo: «Ve, y que el Señor esté contigo». Saúl trató de vestir a David con su propia armadura,
pero era demasiado pesada y no estaba acostumbrado a usarla. David dijo: «No puedo luchar con esto. No estoy acostumbrado». Entonces se quitó la armadura, tomó su bastón, eligió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su bolsa de pastor y con su honda en mano, fue al encuentro de Goliat. Cuando Goliat vio a David acercarse, se burló de él. «¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con un palo? Ven aquí, y daré tu carne a las aves y a las bestias». Pero David respondió: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a quien has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos. Te derrotaré, te cortaré la cabeza, y todos sabrán que hay un Dios en Israel. La batalla no es nuestra, sino del Señor». Goliat avanzó hacia David, pero David corrió hacia él. Tomó una piedra de su bolsa, la puso en su honda y la lanzó con fuerza. La piedra golpeó a Goliat en la frente, y el gigante cayó al suelo. David corrió hacia él, tomó la espada de Goliat y lo mató cortándole la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron aterrorizados. El ejército de Israel los persiguió hasta sus ciudades, y muchos filisteos murieron en el camino. Después, los israelitas regresaron y saquearon el campamento enemigo. David tomó la cabeza de Goliat como trofeo y la llevó a Jerusalén, mientras que las armas del gigante las guardó en su tienda. Cuando el rey Saúl vio la valentía de David, preguntó: «¿De quién es hijo este joven?». David respondió: «Soy hijo de Isaí, de Belén». A partir de ese momento, David se convirtió en un héroe en Israel, conocido por su valentía y su confianza en Dios. La historia de David y Goliat es mucho más que un relato bíblico, es un reflejo de las luchas políticas, sociales y religiosas de un pueblo en formación. En un contexto histórico marcado por conflictos y tensiones, la figura de David emerge como un símbolo de esperanza y unificación, mientras que Goliat representa los desafíos externos que Israel debía superar para consolidarse como nación. Además, el relato transmite valores universales que han resonado a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un paradigma de la lucha contra lo aparentemente invencible. Si te gustó este contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en nuestro próximo relato, donde seguiremos aprendiendo historias de la Biblia. Hasta pronto.